Bienvenido a nuestro canal. Si quieres aprender inglés, no dudes en suscribirte. En esta ocasión te traigo un video que te ayudará mucho en tus habilidades conversativas en el idioma inglés. Te traigo inglés para conversar. Verás cómo todas las frases que verás acá se conectan entre ellas y te ayudan a avanzar mucho. Let's begin. Are you from this area? ¿Eres de por aquí? Are you from this area? ¿Eres de por aquí? No, I am not from here. No, no soy de por aquí. No, I am not from here. No, no soy de por aquí. What do you do for a living? ¿En qué trabajas? What do you do for a living? ¿En qué trabajas? I work in a supermarket. Trabajo en un supermercado. I work in a supermarket. Trabajo en un supermercado. What do you think about it? ¿Qué piensas al respecto? What do you think about it? ¿Qué piensas al respecto? I think it's fine. Creo que está bien. I think it's fine. Creo que está bien. How long were you in there? ¿Por cuánto tiempo estuviste ahí? How long were you in there? ¿Por cuánto tiempo estuviste ahí? I was there for 5 hours. Estuve ahí por 5 horas. I was there for 5 hours. Estuve ahí por 5 horas. What were you doing when the blackout happened? ¿Qué estabas haciendo cuando pasó el apagón? What were you doing when the blackout happened? ¿Qué estabas haciendo cuando pasó el apagón? I was in the kitchen. Yo estaba en la cocina. I was in the kitchen. Yo estaba en la cocina. I ended up sleeping on the floor. Terminé durmiendo en el piso. I ended up sleeping on the floor. Terminé durmiendo en el piso. I was the only person in the building. Yo era la única persona en el edificio. I was the only person in the building. Yo era la única persona en el edificio. I found the alarm button in the dark. Encontré el botón de la alarma en la oscuridad. I found the alarm button in the dark. Encontré el botón de la alarma en la oscuridad. I was sleeping when the blackout happened. Yo dormía cuando pasó el apagón. I was sleeping when the blackout happened. Yo dormía cuando pasó el apagón. It was a busy week. Fue una semana ocupada. It was a busy week. Fue una semana ocupada. Are you scared of elevators? ¿Le tienes miedo a los ascensores? Are you scared of elevators? ¿Le tienes miedo a los ascensores? What did you do after that? ¿Qué hiciste después de eso? What did you do after that? ¿Qué hiciste después de eso? I went to the living room. Fui a la sala.
I went to the living room. Fui a la sala. It was the most restful night. Fue la noche más tranquila. It was the most restful night. Fue la noche más tranquila. I was a little nervous. Yo estaba un poco nervioso. I was a little nervous. Yo estaba un poco nervioso. But no one heard me. Pero nadie me escuchó. But no one heard me. Pero nadie me escuchó. But there was nothing I could do. Pero no había nada que pudiera hacer. But there was nothing I could do. Pero no había nada que pudiera hacer. I just rang the bell. Solo toqué el timbre. I just rang the bell. Solo toqué el timbre. Were you ever in a blackout? ¿Alguna vez estuviste en un apagón? Were you ever in a blackout? Were you ever in a blackout? ¿Alguna vez estuviste en un apagón? Yes, I have seen blackouts before. Sí, he visto apagones antes. Yes, I have seen blackouts before. Sí, he visto apagones antes. Have you gone bungee jumping? ¿Has hecho puenting? Have you gone bungee jumping? ¿Has hecho puenting? Have you gone bungee jumping? ¿Has hecho puenting? Yes, I did once. Sí, lo hice una vez. Yes, I did once. Sí, lo hice una vez. When did you do that? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? When did you do that? ¿Cuándo lo hiciste? I went bungee jumping a year ago. Hice puenting hace un año. I went bungee jumping a year ago. Hice puenting hace un año. Have you ever climbed a mountain? ¿Alguna vez has escalado una montaña? Have you ever climbed a mountain? ¿Alguna vez has escalado una montaña? Have you ever climbed a mountain? ¿Alguna vez has escalado una montaña? I did it in Colombia. Lo hice en Colombia. I did it in Colombia. Lo hice en Colombia. Have you ever been in a foreign country? ¿Has estado alguna vez en un país extranjero? Have you ever been in a foreign country? ¿Ha estado alguna vez en un país extranjero? Have you ever been in a foreign country? ¿Ha estado alguna vez en un país extranjero? Yes, I have. Sí, he estado. Yes, I have. Sí, he estado. How many countries have you visited? ¿Cuántos países has visitado? How many countries have you visited? ¿Cuántos países has visitado? Have you ever eaten ants? ¿Has comido hormigas? Have you ever eaten ants? ¿Has comido hormigas? Yes, I have. I ate a year ago. Sí, las comí hace un año. Yes, I have. I ate a year ago. Sí, las comí hace un año. I've been to Spain. He estado en España. I've been to Spain. He estado en España. I was in Spain last year. Yo estaba en España el año pasado.
I was in Spain last year. Yo estaba en España el año pasado. What were they like? ¿Cómo eran ellos? What were they like? ¿Cómo eran ellos? They were strange. Ellos eran extraños. They were strange. Ellos eran extraños. Have you been to the opera? ¿Has estado en la ópera? Have you been to the opera? ¿Has estado en la ópera? Yes, I have. I went last night. Sí, fui anoche. Yes, I have. I went last night. Sí, fui anoche. Did you like it? ¿Te gustó? Did you like it? ¿Te gustó? No, I didn't. No, no me gustó. No, I didn't. No, no me gustó. Why not? ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no? It is too noisy. Es demasiado ruidoso. It is too noisy. Es demasiado ruidoso. I have gone surfing. He ido a surfear. I have gone surfing. He ido a surfear. I have ridden an elephant. He montado un elefante. I have ridden an elephant. He montado un elefante. They have seen a shark. Ellos han visto un tiburón. They have seen a shark. Ellos han visto un tiburón. What have you done? ¿Qué tú has hecho? What have you done? ¿Qué tú has hecho? What have you done? ¿Qué tú has hecho? I haven't been to a car race. No he ido a una carrera de autos. I haven't been to a car race. No he ido a una carrera de autos. Carla and Steve have gone to China. Carla y Steven han ido a China. Carla and Steve have gone to China. Carla y Steven han ido a China. How was the trip to New York? ¿Cómo estuvo el viaje a Nueva York? How was the trip to New York? ¿Cómo estuvo el viaje a Nueva York? It was fantastic. Estuvo fantástico. It was fantastic. Estuvo fantástico. It was the most incredible experience. Fue la experiencia más increíble. It was the most incredible experience. Fue la experiencia más increíble. I went kayaking. Fui en kayak. I went kayaking. Fui en kayak. Have you ever gone kayaking? ¿Alguna vez has ido en kayak? Have you ever gone kayaking? ¿Alguna vez has ido en kayak? No, I haven't. No, no he ido. No, I haven't. No, no he ido. Why don't you try it sometime? ¿Por qué no lo intentas alguna vez? Why don't you try it sometime? ¿Por qué no lo intentas alguna vez? No, I prefer something more dangerous. No, prefiero algo más peligroso. No, I prefer something more dangerous. No, prefiero algo más peligroso.
Like what? ¿Cómo qué? Like what? ¿Cómo qué? Like skydiving, como el paracaidismo. Like skydiving, como el paracaidismo. It is wonderful. Es maravilloso. It is wonderful. Es maravilloso. Have you ever been on TV? ¿Has estado alguna vez en televisión? Have you ever been on TV? ¿Has estado alguna vez en televisión? No, but I have been on a radio show. No, pero he estado en programas de radio. No, but I have been on a radio show. No, pero he estado en programas de radio. Have you had an exciting life? ¿Has tenido una vida emocionante? Have you had an exciting life? ¿Has tenido una vida emocionante? Have you had an exciting life? ¿Has tenido una vida emocionante? I have done some exciting things. He hecho algunas cosas emocionantes. I have done some exciting things. He hecho algunas cosas emocionantes. But you can do more. Pero puedes hacer más. But you can do more. Pero puedes hacer más. You have had a boring life. Has tenido una vida aburrida. You have had a boring life. Has tenido una vida aburrida. Go out and have fun. Sal y diviértete. Go out and have fun. Sal y diviértete. Where they were. ¿Dónde estaban ellos? Where they were. ¿Dónde estaban ellos? They were in the restaurant. Ellos estaban en el restaurante. They were in the restaurant. Ellos estaban en el restaurante. What were they doing? ¿Qué estaban haciendo ellos? What were they doing? ¿Qué estaban haciendo ellos? They were eating. Ellos estaban comiendo. They were eating. Ellos estaban comiendo. Where was him? ¿Dónde estaba él? Where was him? ¿Dónde estaba él? He was driving home. Él estaba conduciendo a casa. He was driving home. Él estaba conduciendo a casa. She was talking on the phone. Ella estaba hablando por teléfono. She was talking on the phone. Ella estaba hablando por teléfono. She was traveling in the subway. Ella estaba viajando en el tren. She was traveling in the subway. Ella estaba viajando en el tren. Mary is very good today. María está muy bien hoy. Mary is very good today. María está muy bien hoy. She doesn't have the flu anymore. Ella ya no tiene gripe. She doesn't have the flu anymore. Ella ya no tiene gripe.
Hasta aquí nuestro video. Te invito a obtener nuestro libro Inglés Fluido, el cual es el mejor método para aprender inglés. Te prometo que si tienes este libro, no te vas a arrepentir y no vas a necesitar nada más que esto. Te invito a obtenerlo en físico. Está disponible en físico. Te dejo el link en la descripción del video. También lo puedes encontrar en digital. Está disponible en digital y te dejo la mejor opción para comprarlo en digital en la descripción de este video. No te vayas sin obtener este increíble libro, el cual va a cambiar tu vida, el cual va a ayudarte a avanzar más que nunca en tus estudios del idioma inglés. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ni un solo de nuestros videos. See you in the next class.